Hola chicos y bienvenidos a este nuevo episodio de Lo Inexplicable. Durante siglos, la sombra de la brujería envolvió a Europa en un dominio de terror y superstición. Miles de mujeres, y no solo ellas, fueron acusadas de hacer pactos con el diablo, evocar espíritus malignos y realizar ceremonias prohibidas en los bosques, lejos de los ojos del mundo. Pero ¿qué se esconde realmente detrás de esas acusaciones? ¿Y si algunas de las prácticas más inquietantes hubieran sido inspiradas por creencias antiguas, rituales olvidados y una realidad más ambigua de lo pensado? En este episodio veremos 5 revelaciones sorprendentes sobre los rituales de brujas medievales. Verdades reveladas por documentos históricos, testimonios incómodos y análisis modernos que iluminan uno de los capítulos más oscuros de la historia humana. Aquí tienes 5 revelaciones impactantes sobre los rituales de brujas en la Edad Media. El ritual del espejo negro. Entre los hallazgos más inquietantes relacionados con la brujería medieval, uno de los más oscuros y fascinantes tiene que ver con el uso del espejo negro. No se trataba de un simple objeto de vanidad, ni de un adorno doméstico cualquiera. Era una herramienta ritual muy poderosa, considerado por muchas brujas europeas como una ventana al más allá. Un portal silencioso hacia dimensiones invisibles, hacia lugares donde la realidad se retuerce y el tiempo pierde significado. Estos espejos se fabricaban con gran cuidado y precisión. Algunos eran de obsidiana, una piedra volcánica de color negro profundo, pulida hasta volverse perfectamente reflectante. Algunos se hacían ennegreciendo platos o recipientes con humo de resinas y maderas aromáticas. Así se creaba una superficie oscura y opaca, capaz de captar la mirada y quizá el alma. De acuerdo con antiguos grimorios y testimonios históricos, el espejo negro se usaba en rituales nocturnos, especialmente en noches sin luna, cuando la oscuridad era total y la frontera entre mundos se volvía más tenue. Las brujas, tras quemar hierbas psicoactivas como belladona o mandrágora, entraban en un trance profundo. En ese estado alterado de conciencia, fijaban la superficie del espejo durante largos minutos, esperando visiones, voces o presencias que se manifestaban en silencio desde lo profundo de la materia oscura. ¿Pero por qué lo hacían? Bueno, había varios objetivos. Algunas buscaban invocar espíritus de difuntos para recibir consejos o consuelo. Otras querían anticipar catástrofes como guerras, hambrunas o pestes, pero también había un lado oscuro, un uso más vengativo y aterrador del espejo. Dicen que se usaba para lanzar maldiciones, invocar demonios o enviar mal de ojo a quienes los traicionaban, ridiculizaban o denunciaban ante la Inquisición, naturalmente. Lo que la vuelve más inquietante es su carácter arcaico y universal. Objetos parecidos al espejo negro se hallaron en rituales mucho más antiguos que la Edad Media, llegando a civilizaciones precristianas y prehistóricas. Sacerdotes mayas y aztecas usaban espejos de obsidiana para adivinación. También en la tradición mesopotámica se encuentran descripciones de superficies negras utilizadas para escrutar las intenciones de los dioses o recibir visiones proféticas. Esto sugiere que es un conocimiento oculto, transmitido por siglos, y quizá parte de una sabiduría más antigua que la historia escrita. Y entonces surge espontáneamente una pregunta. ¿Qué veían realmente en esas superficies negras y silenciosas? ¿Eran solo alucinaciones inducidas por las hierbas? ¿O esos rituales realmente abrían una puerta a otra realidad? El libro de los nombres malditos. Imaginemos la habitación sumida en la oscuridad, donde la única fuente de luz es la llama titilante de una vela que proyecta sombras danzantes en las paredes. Piedra, el silencio roto solo por un susurro constante, un canto en una lengua olvidada por siglos. Mujeres en círculo, con capas negras, se toman de las manos mientras una figura al centro se inclina sobre un gran libro. Desde la portada, consumida por el tiempo y la ceniza, es el libro de los nombres malditos. En la Europa medieval,
Cuando el temor al maligno era intenso, se hablaba de un ritual oscuro, temido incluso por los inquisidores más fervientes. Algunos de ellos, en las actas sobrevivientes de los juicios por brujería, hablan de un grimorio prohibido, capaz de matar con una sola palabra. Según estos documentos, las llamadas brujas no se limitaban a lanzar maldiciones improvisadas. Ellas escribían, anotaban nombres. Cada nombre era un objetivo, pero no lo hacían con simple tinta. Las leyendas cuentan que usaban sustancias impuras, sangre humana, ceniza de huesos no sepultados, mezcladas con bilis animal o extractos vegetales recolectados en noches sin luna. Cada palabra escrita se convertía en un hechizo en sí misma, y cada nombre en un destino marcado. El ritual ocurría durante el Sabbat, reuniones nocturnas en lugares remotos, bosques, ruinas abandonadas, lugares prohibidos incluso para los campesinos más valientes, donde las brujas bailaban hasta el agotamiento al ritmo de tambores infernales, rodeadas de símbolos trazados en el lodo y humo de hierbas quemadas. En estos rituales, una bruja abría el libro y decía un nombre en voz alta. Solo eso. No hacía falta fórmula ni invocación, solo el nombre bastaba. Desde ese momento, según cuentan las crónicas y los testimonios, comenzaba la caída. Las víctimas, sin saber que habían sido nombradas, caían presas de pesadillas, enfermedades repentinas, alucinaciones. Algunos enloquecían lentamente, otros morían entre atroces sufrimientos. ¿La parte más inquietante? En los cateos a las casas de las supuestas brujas, algunos inquisidores dijeron haber hallado libros negros, frecuentemente ocultos bajo madera o tras chimeneas. Las páginas estaban llenas de nombres. Algunos de estos correspondían a hombres de poder, sacerdotes, jueces, exactamente las mismas personas que tiempo atrás habían condenado o perseguido a quienes los habían escrito. ¿Coincidencia, sugestión o algo mucho más oscuro? No existe una prueba oficial de que el libro de los nombres malditos haya existido alguna vez en forma codificada. Lo fascinante es que proviene de fuentes reales, documentos y creencias transmitidas por siglos. Entre las fuentes históricas más relevantes que mencionan esta práctica está el Malleus Maleficarum. Escrito por Heinrich Kramer y Jakob Sprenger, es quizá el manual más infame para la caza de brujas. Algunos pasajes mencionan rituales con nombres, maldiciones escritas e invocaciones secretas. Los documentos de los juicios de brujería de Bamberg y Würzburg incluyen referencias a listas de nombres anotados por mujeres acusadas que confesaban lanzar maldiciones. El archivo de la Sorbona es el archivo histórico diocesano de Toulouse, que contiene símbolos y listas que nadie lograba descifrar por completo. El libro de los nombres malditos no es solo una leyenda negra, es un símbolo, una sombra que cruza siglos de miedo, superstición y el poder de la palabra escrita. ¿Era posible invocar la muerte solo escribiendo un nombre? ¿O fue todo fruto de una civilización aterrorizada por lo invisible? El bautismo, al contrario. En la Europa medieval, entre las nieblas y bosques de la Alemania del siglo XV, circulaban rumores escalofriantes. No eran solo leyendas de brujas o relatos diabólicos de los pueblos. Eran testimonios reales, recogidos con inquietud por autoridades religiosas y civiles, que hablaban de un ritual aberrante, susurrado entre las sombras, con miedo y disgusto. El bautismo, al contrario. Pero cuidado, no se trataba simplemente de una parodia blasfema del sacramento cristiano, era algo mucho más aterrador. Este rito distorsionaba lo sagrado e invocaba el mal puro. Cada elemento del bautismo tradicional era corrompido. El agua bendita se cambiaba por líquidos impuros, agua estancada, sangre, orina y a veces secreciones desconocidas. Los cantos litúrgicos eran reemplazados por blasfemias, oraciones recitadas al revés e invocaciones obscenas en latín distorsionado, casi como si cada palabra debiera ser despojada de la gracia divina y llenada de veneno espiritual. El simbolismo era claro. Es terrible renegar de Dios, renacer en el pecado, someterse voluntariamente a Satanás. No era solo una puesta en escena,
Según la teología de la época, quien recibía este tipo de bautismo era irremediablemente arrancado de la luz, excluido de la salvación, consagrado al infierno. Era un segundo nacimiento, pero en la oscuridad eterna. Y no eran solo fantasías. Un caso escalofriante ocurrió en la segunda mitad del siglo XV en un pueblo cerca de Colonia, documentado en un juicio. Documentos en un archivo eclesiástico indican que algunas mujeres fueron acusadas de secuestrar a un recién nacido recién bautizado en la iglesia del pueblo. Las acusaciones fueron obtenidas bajo tortura. Como era tristemente habitual, hablaban de una noche sin luna, de un círculo trazado con ceniza y de un ritual destinado a borrar el bautismo cristiano del niño. Contaban que el pequeño había sido sumergido en una tina llena de agua podrida, sangre de cabra y orina. Una mujer recitaba frases sacrílegas y las demás entonaban un canto fúnebre, invocando al Señor del abismo para proteger el alma del recién nacido. Gestos, palabras y el momento elegido, la noche más oscura del mes, estaban calculados para subvertir todo orden divino. Que la víctima fuera un recién nacido no fue casualidad. El bautismo buscaba corromper la pureza desde el origen y romper el vínculo con Dios cuando apenas se formaba. Fue un gesto simbólico y poderoso, una bofetada a la teología cristiana y afirmación del dominio del mal sobre los inocentes. Hoy en día, obviamente, no tenemos pruebas concretas de que este ritual haya sido realmente realizado alguna vez, tal como se describe en las actas. Es probable que las confesiones se obtuvieran por la fuerza, y las acusaciones sean resultado de histeria, miedo y propaganda inquisitorial. Sin embargo, que se pudiera concebir un ritual así, ya dice mucho. El bautismo, por el contrario, representaba la pesadilla suprema del mundo cristiano medieval, la prueba de que el infierno no solo existía, sino que podía infiltrarse en la realidad, con liturgias oscuras, palabras fragmentadas y símbolos invertidos. Para los contemporáneos, el bautismo, por el contrario, era la manifestación más extrema de la perversión espiritual. No solo porque era un desafío a Dios, sino porque implicaba que las reglas del universo podían ser quebrantadas, que las leyes divinas consideradas eternas e inmutables podían ser descritas, al contrario. Era la demostración de que incluso la inocencia más pura podía ser corrompida, y que el mal, si era invocado de la manera correcta, podía responder. Una idea que aún hoy sigue inquietando. El ritual del corazón mudo. En la Edad Media, cuando la ignorancia y la superstición se mezclaban con el miedo a lo invisible, surgieron prácticas esotéricas tan oscuras que parecían salidas de una pesadilla colectiva. Entre ellas, una de las más inquietantes fue conocida o temida como el ritual del corazón mudo, un hechizo que buscaba reducir a las víctimas al silencio. Un silencio absoluto, irreversible, como el de la tumba. Las primeras menciones de este ritual aparecen en actas y juicios por brujería del siglo XV, especialmente en Francia y el sur de Alemania. Según las acusaciones, era un rito de venganza y control mental, utilizado por las llamadas brujas negras para castigar a quienes se habían atrevido a traicionarlas, denunciarlas o desafiarlas abiertamente. El ritual comenzaba con una profanación simbólica, la extracción del corazón de un animal. Normalmente era un cuervo, mensajero del más allá, o un cordero negro, símbolo de pureza corrompida. El corazón se atravesaba y cosía con hilo de plata, metal sagrado y conductor de energías ocultas. Cada puntada en la costura era un nudo en el lenguaje de la víctima, un sello para su espíritu. Pero la parte más perturbadora no era la preparación, era la aplicación. El corazón cocido se enterraba en secreto bajo la cama de la persona a la que se quería afectar. A partir de ese momento, según las crónicas, la víctima comenzaba a ser atormentada por pesadillas nocturnas de naturaleza visceral. El sueño se volvía un campo de batalla. Las visiones tomaban el control sobre la realidad y luego, lentamente, la voz se apagaba. No por un daño físico, sino por un bloqueo psíquico profundo, casi imposible de comprender. La pérdida de la palabra no era solo un efecto, era el corazón del ritual. Privaras a alguien de comunicarse es quitarle su identidad,
aislarlo y condenarlo a una existencia fantasmal. En muchos casos, las víctimas se volvían tan mudas y tan distantes de sí mismas que llegaban a ser confundidas con personas poseídas o endemoniadas. Las fuentes que hablan de esta práctica son fragmentarias, a menudo contaminadas por el lenguaje sensacionalista de los procesos inquisitoriales. Aparecen con frecuencia en documentos del Tarn en la Edad Media, especialmente en las zonas rurales de la Francia central y de Suabia. En algunas transcripciones de interrogatorios se habla explícitamente de la magia del silencio, un tipo de hechizo ligado a la voluntad, la voz y la memoria. Según algunas teorías modernas, estos rituales podrían haber sido en realidad formas primitivas de sugestión colectiva o de hipnosis inducida, utilizadas para controlar psicológicamente a las personas o para llevarlas a la locura. Fuentes indirectas que arrojan luz sobre rituales de este tipo se encuentran en textos como el infame Malleus Maleficarum, aunque no se menciona explícitamente el corazón mudo. El tratado menciona prácticas similares, como maldiciones sobre la lengua y la respiración. El historiador Jules Michelet y su libro El demonismo y la brujería citan varios casos franceses en los que se usaban objetos orgánicos para atar mágicamente a una víctima al silencio eterno. De la misma manera, Russell Hope Robbins, en su Enciclopedia de la Brujería y la Demonología, menciona rituales menores y poco documentados relacionados con la pérdida de la voz o la obsesión muda, a menudo asociados con mujeres acusadas de maleficium. Actualmente, el ritual del corazón mudo permanece como una leyenda oscura, entre mito y verdad distorsionada. Sin embargo, su aparición en diversas fuentes y lugares distantes sugiere que algo, quizá no exactamente como lo pensamos, realmente atemorizó las noches de los campesinos medievales. Una magia no solo cruel, sino profundamente simbólica. Porque si el hombre teme algo, es perder la posibilidad de ser escuchado. En fin, para finalizar este recorrido por los rituales oscuros de las brujas medievales, no puedo omitir el Sabbat, el principal rito demoníaco. Esta ceremonia, descrita con lujo de detalles en textos como el Famigeratum Aleus Maleficarum, era considerada la prueba definitiva de la alianza entre el ser humano y el maligno. Según las descripciones contenidas en el volumen, el Sabbat era mucho más que una simple reunión nocturna. Era una parodia blasfema de los ritos cristianos. Una misa negra celebrada en secreto, entre gritos, danzas frenéticas y cantos. Las brujas eran convocadas en el corazón de la noche, a menudo en lugares abandonados y lejos de miradas indiscretas. Ruinas olvidadas, cimas de colinas azotadas por el viento, cementerios silenciosos o claros rodeados de árboles nudosos. Según las leyendas, el viaje al Sabbat se hacía montando escobas con ungüentos misteriosos de grasa humana, hierbas alucinógenas y sangre menstrual. O bien cabalgando animales negros como chivos, gatos o incluso levitando por el viento nocturno, impulsadas por el poder del demonio. Una vez que llegaban comenzaba la ceremonia, y en el centro de todo estaba el banquete. Pero no estamos hablando de una simple cena, era una misa. Al contrario, una perversión de los sacramentos cristianos. El pan consagrado se sustituyó por carne humana, a veces simbólica y otras real, en los relatos más macabros. Y el vino se volvía sangre, muchas veces de víctimas inocentes o animales sacrificados. Los alimentos al principio lujosos resultaban podridos y viscosos, llenos de moho, causando horror y repulsión. En el banquete había criaturas que la lógica cristiana considera imposibles, animales parlantes como gatos, sapos y serpientes, que no solo dialogaban con las brujas, sino que daban órdenes, aconsejaban pociones o, en algunos casos, acusaban abiertamente a los presentes. Algunos relatos incluso hablan de estos animales que se transformaban en verdaderos demonios, con garras y ojos incandescentes. En ciertas versiones servían la comida, en otras eran ellas mismas, la comida. El momento más oscuro era el acto de sumisión, un gesto sacrílego con el que la bruja sellaba su pacto con el diablo. Esto a menudo se describía como un beso obsceno en la parte trasera del cuerpo de Satán, precisamente debajo de la cola, en la zona anal, para simbolizar la renuncia total a Dios y aceptar el poder infernal. Solo después de este rito se decía:
Las brujas recibían sus dones, la capacidad de volar, de lanzar maldiciones, de transformarse en animales o de preparar venenos letales. Pero la pregunta que nos atormenta siempre es la misma. ¿Realmente sucedió todo esto? ¿O estamos frente a una inmensa construcción narrativa nacida de la necesidad de controlar, de castigar o de exorcizar los miedos colectivos? Diría que ha llegado el momento de dejar la palabra a los escépticos. Ante inscripciones tan detalladas y vívidas sobre prácticas mágicas de brujas medievales, es inevitable cuestionarse. ¿Estas historias eran solo fruto de supersticiones campesinas, miedos colectivos e ignorancia generalizada? ¿O, y esta es la hipótesis más inquietante, realmente había un fragmento de verdad sepultado bajo siglos de condenas, hogueras y juicios? Recordemos que muchos testimonios sobre brujería nos llegaron mediante la visión distorsionada de la Inquisición, entre confesiones logradas con violencia, delirios por tortura o declaraciones bajo amenaza de muerte. Manos rotas, cuerpos marcados, lenguas cortadas, confesiones escritas con dolor y sangre. ¿Qué tan confiables pueden ser estas crónicas en este contexto? Sin embargo, hay algo que da que pensar. En distintos lugares y épocas, algunas descripciones se repiten con inquietante precisión. Vuelos nocturnos, ungüentos misteriosos, banquetes rituales, cantos en lenguas olvidadas y bailes desenfrenados bajo la luna. De la Alemania medieval a zonas rurales francesas, desde documentos españoles inquisitoriales hasta juicios de Salem, en el Nuevo Mundo ciertos símbolos regresan como si se tratara de un recuerdo colectivo que no quiere desaparecer. Entonces surge la pregunta, ¿y si tras esa compleja iconografía hubiera algo mucho más antiguo? Un culto precristiano sobrevivió en la sombra, quizás relacionado con la diosa madre, la fertilidad, los ciclos de la naturaleza, conocimiento transmitido secretamente entre generaciones por mujeres fuera del control de la sociedad patriarcal. Quizás el Sabbat, ese encuentro nocturno tan demonizado, no era una adoración al mal, sino un momento de libertad extrema, de comunión. Quizás las brujas no eran más que curanderas, parteras, herbolarias, conocedoras de los ritmos de la luna, de las plantas, de los secretos del cuerpo humano. Cuando el conocimiento era exclusivo de la iglesia y la élite, estas mujeres, por ser independientes y rebeldes, debían ser eliminadas. Lo que hoy llamamos brujería pudo haber sido tradiciones populares, espiritualidades antiguas y prácticas terapéuticas que se demonizaron para justificar persecuciones y ejecuciones. Y en este punto, la palabra es de ustedes. ¿Qué piensan de estos rituales antiguos? ¿Fueron solo supersticiones o leyendas aceptadas como realidad en los juicios de brujería? ¿O el eco de un saber ancestral nunca olvidado? Háganmelo saber en un comentario. Inspiegabile Podcast es un formato original, escrito y dirigido por Luca Perrella, con diseño de sonido de Mateo Alessandro. Si te gustó este episodio, deja un like, suscríbete al canal en YouTube o compártelo con tus amigos. Saludos, nos vemos en la próxima cita con L'Inspiegabile.